Ella es médico intensivista, nos acompaña desde Barcelona. Nos tratará los temas de las afectaciones cardiovasculares en los pacientes con COVID-19, que digamos es uno de los sistemas que se afecta en los pacientes, digamos, con esta patología. Entonces, dejamos la presentación a la doctora Ana. Luego de su ponencia tendremos por lo menos unos 20 minutos de preguntas. Adelante, doctora, y muchas gracias. Muchas gracias por invitarme en esta ocasión a dar una conferencia. Gracias al doctor Watanabe y a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Como les ha dicho el doctor Watanabe, yo les voy a hablar sobre la afectación del sistema cardiovascular en pacientes con COVID-19. Como todos saben, el COVID-19 es una pandemia global que afecta a más de 3 millones de personas en más de 185 países en estos momentos. Y es cierto que los síntomas más comunes y más graves son la sintomatología respiratoria, pero el SARS-CoV-2 interactúa también con el sistema cardiovascular y puede incrementar la mortalidad en pacientes con enfermedades cardiovasculares subyacentes e incluso provocar daño miocárdico en fase aguda. Se han propuesto 3 fases o 3 estadios de la infección de la pandemia por COVID-19. Como pueden ver en la imagen, en una primera estadio sería la infección precoz, después estaría la fase pulmonar, donde hay esa afectación del daño pulmonar, y después una tercera fase, que es una fase de hiperinflamación, donde hay una elevación de marcadores inflamatorios y también de los biomarcadores cardíacos. Entonces, estas 3 fases podrían estar coexistentes, pero primero es la fase inicial de infección viral y en última fase sería la inflamación. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que están detrás de esa afectación cardíaca por el virus del COVID-19? Aunque no se han elucidado todavía cuáles son los mecanismos fundamentales, se cree que son una mezcla de ellos. En primer lugar, aquí pueden ver en la parte de arriba que puede existir una cardiotoxicidad directa del mismo virus a partir del enzima convertidor de la angiotensina, que es un receptor de membrana que puede utilizar el virus para entrar en el miocito. Además, como hemos dicho, que los síntomas respiratorios son los más frecuentes y en muchas ocasiones hay hipoxemia y secundaria una neumonía por un distrés respiratorio. Esa misma hipoxemia podía desencadenar una afectación miocárdica por déficit de oxígeno. También se conoce que en el COVID-19 existe lo llamado cytokine storm, es decir, una tormenta de citoquinas. Hay unos mediadores inflamatorios que estos pueden inducir una disfunción miocárdica de manera secundaria. También hay muchos fármacos que utilizamos, por ejemplo la hidroxicloroquina, que después mencionaré, que estos podrían dar también una afectación miocárdica a nivel de disfunción cardíaca o de arritmias. Un efecto o un factor importante, sobre todo en pacientes con enfermedades cardiovasculares subyacentes, sería que hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno que hay de requerimientos metabólicos en estos pacientes. Es decir, pacientes que tienen una patología previa de insuficiencia cardíaca o bien una coronariopatía podían haber desencadenado una isquemia por el incremento de necesidades durante la infección por el COVID. Y también hay otros fenómenos que seguramente también podrán jugar un papel, que son la hipercoagulabilidad que se presenta en esta infección y el aumento de las catecolaminas endógenas. Todos estos factores aislados o bien en conjunto pueden hacer que haya unas manifestaciones cardíacas, manifestaciones en el sistema cardiovascular, que pueden ser desde una alteración, un aumento de los biomarcadores de daño miocárdico, como las troponinas, a también fenómenos de arritmias, tromboembolismo pulmonar y también disfunción miocárdica como miocarditis, incluso Takotsubo y fallo cardíaco shock y síndrome coronario agudo que iremos viendo durante esta clase, esta ponencia. Aquí les muestro varias presentaciones. Hay muchos artículos que se han publicado, no solo de la afectación cardiovascular, sino de datos epidemiológicos y de disfunción orgánica con el COVID-19. Aquí pueden ver, les muestro 3 artículos que versan acerca de las manifestaciones cardiovasculares.
En cuanto a el aumento de los biomarcadores de daño miocárdico, hay varias publicaciones que han demostrado que hay un aumento, que hay una elevación de la troponina en estos pacientes. Aquí les muestro uno de los artículos que está hecho en Wuhan, en China, que incluye 416 pacientes y lo que ellos estudian es qué asociación hay entre el daño miocárdico con la mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID-19. El daño cardíaco se definió como una elevación de la troponina ultrasensible. Con esta definición, estos autores encontraron que de los 416 pacientes, un 19,7%, o sea, 82 pacientes, elevaron la troponina durante su hospitalización. Es llamativo que estos pacientes que elevaron la troponina frente a los pacientes que tenían una troponina normal, tenían estos pacientes con troponina elevada una mayor necesidad de ventilación mecánica, que pueden ver que un 22% versus un 4,2%, un aumento de la ventilación mecánica no invasiva también, y también lo más significativo es que tenían una mayor mortalidad, aquellos pacientes que tenían troponina positiva. Fíjense que es de un 51,2 versus un 4,5, y esto era un predictor independiente de mortalidad. Aquí me gustaría mostrarles esta imagen donde pueden apreciar que la mortalidad, que está aquí en ordenadas, depende del nivel de troponina, que lo tienen en abscisas. Es decir, conforme aumenta el nivel de troponinas, esa mortalidad va en aumento. Es decir, que la troponina aumenta en estos pacientes y está claramente relacionada con el pronóstico. Aquí pueden ver otro estudio también chino, donde es también un estudio unicéntrico, donde incluyeron 187 pacientes y el daño cardíaco, también definido como una elevación de troponina, se vio en 52%, es decir, que llegó a un 27,8% de pacientes. Es importante destacar también que estos pacientes tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular en un alto porcentaje. Un 35,3% de ellos tenían un antecedente de hipertensión, enfermedad coronaria u otra miocardiopatía. Aquí les muestro también un gráfico muy interesante en el que se relaciona la mortalidad con la presencia de troponinas elevadas y o antecedentes cardiovasculares. De manera que hay 4 grupos en el que pueden ver en la parte de abajo pacientes que no tienen antecedentes de enfermedad coronaria, y que tienen unas troponinas normales, tienen una mortalidad de 7,6. Sin embargo, si esos pacientes tienen antecedentes, aunque tengan troponinas negativas, aumenta la mortalidad a un 13,3%. Aquí lo pueden ver. Si no tienen antecedentes, pero tienen la troponina elevada, tienen una mortalidad del 37,5%, y si tienen las dos cosas, es decir, pacientes con troponina elevada y con antecedentes cardiovasculares, tienen una mortalidad que alcanza un 69%. Es decir, la combinación de troponinas con antecedentes cardiovasculares, esto sumados, depende de la combinación, aumenta claramente la mortalidad. Además, estos pacientes con troponinas elevadas se encontró que tenían más arritmias ventriculares malignas, un 17,3%, y también eran pacientes que necesitaban más ventilación mecánica. Por último, en relación con las troponinas, aquí les muestro también unos datos de este último estudio, donde pueden ver que en ordenadas ven que la elevación de la troponina T en plasma se relaciona con la elevación de la PCR, un marcador inflamatorio. Es decir, que conforme aumenta la troponina, aumenta la PCR. Esto quiere decir que se eleva, y se ha visto también en otros estudios, que la troponina se eleva también con otros biomarcadores inflamatorios. Es decir, que lo que podría reflejar es esa cytokine storm, esa tormenta de citoquinas, ese periodo inflamatorio, más que sea un daño miocárdico aislado. Es decir, la troponina podría ser un marcador de gravedad, no solo un marcador de daño miocárdico. Esto es interesante a la hora de valorar el pronóstico de estos pacientes y del estadio en el que se encuentran. Aparte de esta elevación de troponinas, ¿qué otras manifestaciones clínicas podemos encontrar? No hay demasiada literatura sobre el tema, sí que hay casos aislados, pero no hay grandes series, pero sí que se pueden encontrar casos de miocarditis y de alteración de Takotsubo. Aquí les muestro algunos ejemplos para que
puedan ver qué tipo de paciente ingresaba con esta sintomatología. Pueden ver un caso también en China, que se trata de un hombre de 37 años con dolor torácico con disnea de 3 días, que vino con la tensión 80-50. En la eco se ve una fracción de eyección de ventrículo izquierdo disminuida del 27% y la coronariografía era normal. Se diagnosticó de hecho cardiogénico por miocarditis y también tenía una neumonía acompañante, como pueden ver en la radiografía. Este paciente se trató con corticoides, con inmunoglobulinas, además con fármacos vasoactivos como noradrenalina y mirrinona, y al cabo de una semana la fracción de eyección se normalizó siendo 66%. Este es un caso de miocarditis no fulminante, fulminante en el sentido de que tuvo un shock cardiogénico, pero con el tratamiento sí que la evolución fue favorable. Aquí les muestro en esta diapositiva otro caso, también de una mujer de 43 años que viene con dolor torácico y con disnea y que viene con una tensión normal, pero que necesita CPAP para la insuficiencia respiratoria. Y como pueden ver aquí también tenía una ecografía con una fracción de eyección del 43%, algo disminuida, y una hipoquinesia en los segmentos basales y medios con contracción normal apical, compatible con un tacosubo reverso, es decir, que las zonas apicales están preservadas y la afectación la tiene en los segmentos basales y medios. Se diagnosticó de miocarditis linfocitaria aguda asociada al SARS-CoV-2. No encontraron en la biopsia partículas virales en el miocito y solamente linfocitos. Por eso el diagnóstico final fue miocarditis linfocitaria. También con tratamiento, el paciente evolucionó favorablemente con la recuperación de la fracción de eyección al cabo de una semana. Aquí les muestro un dato interesante, también es un solo caso de una miocarditis, pero que estos autores encuentran las partículas virales, que aquí pueden verlas en las diferentes fotografías señaladas con una flecha. Dentro es un paciente también que vino con disfunción ventricular, que necesitó un balón de contrapulsación y ECMO, y que falleció por un shock séptico por una pseudomonas, o sea, por una infección bacteriana concomitante, y la biopsia encontró partículas virales en las células intersticiales, no en el miocardio, pero sí dentro de las células intersticiales, lo que puede dar pie a suponer que el virus sí que afecta al miocardio directamente. Además de estas miocarditis y de este tacosubo, podríamos encontrar otro tipo de afectación. Les muestro simplemente, no hay apenas datos sobre la sintomatología, aquí solo les muestro en este primero de Washington State, dicen incidencia de fallo cardíaco un 33%, pero cuando leemos el original, la verdad es que simplemente ponen miocardiopatía, no expresan qué tipo de sintomatología, y hay que tener en cuenta también que la sintomatología de un edema agudo de pulmón o fallo cardíaco podría confundirse con una sintomatología de insuficiencia respiratoria por una neumonía. Por eso es difícil diferenciar entre pacientes que vienen por insuficiencia respiratoria claramente por un distrés o bien por fallo cardíaco. También hay arritmias. Aquí abajo pueden ver que en 2 estudios, el estudio de Wang y de Guo, en los 2 encontraron 16% de arritmias, más frecuentes además en pacientes en UCI, que llegaron a alcanzar un 44% de los pacientes que tuvieron arritmias malignas, arritmias en general, pero sobre todo arritmias ventriculares. Y también hay que recordar, aquí como pueden ver, que la cloroquina y la hidroxicloroquina, que son fármacos que se utilizan para el tratamiento para antiviral, puede alargar el QT y puede haber fenómenos de bloqueo auriculoventricular, por lo cual hay que tener precaución con el uso de estos fármacos porque podemos tener arritmias graves en estos pacientes que ya tienen sobre todo los que tienen antecedentes cardiovasculares. Es decir, podemos encontrar miocarditis, podemos encontrar tacosubo y también podemos encontrar arritmias. También el shock cardiogénico, como hemos comentado antes, puede ser por miocarditis. Aquí les muestro una publicación muy reciente de la Revista Española de Cardiología en el que muestran 4 casos de shock cardiogénico. El primero de ellos fue un paciente que vino en parada cardíaca por fibrilación ventricular y
fue catalogado de una miocarditis aguda fulminante que fue exitus. Les muestro, o sea, sería similar a los ejemplos anteriores que he mencionado sobre miocarditis. Otro ejemplo, el segundo, sería una neumonía bilateral que tendría también una disfunción ventricular por un taco subinvertido, similar al caso anterior. Este tercer caso, y lo he señalado con una flecha porque es importante ver que es diferente, porque este paciente vino con dolor torácico, con una elevación del ST en cara inferior, compatible con un infarto inferior. El paciente hizo un bloqueo auriculoventricular, fibrilación ventricular, y se hizo una coronariografía y se vio una trombosis coronaria derecha. El paciente fue finalmente exitus. Es decir, que hay algún caso en el que se reporta que hay un incremento de número de infartos, aunque hay poca evidencia al respecto. Aquí se lo muestro porque es de las pocas evidencias que he podido encontrar. Y también puede ocurrir que haya pacientes con TEP y neumonía, el TEP seguramente por un fenómeno de hipercoagulabilidad y que entren en shock cardiogénico. Es decir, aquí podríamos encontrar 4 casos de shock cardiogénico de diferente etiología. Aquí pueden ver algunas de las muestras de ecografías que podríamos encontrar en un paciente con disfunción ventricular, como una miocarditis, o de otro origen, que pueden encontrar en disfunción biventricular, pero con una afectación más llamativa de algunos segmentos. Aquí pueden ver que los segmentos basales, en este caso, se contraen mejor. Estos son la imagen de la izquierda es una apical, 4 cámaras, y en la derecha es un paraesternal en el eje longitudinal largo. Abajo pueden ver un modo M donde ven, aquí esto sería el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo que están dilatados, y ven el septo como hay una hipoquinesia del septo. Aquí serían otros ejemplos también donde podríamos encontrar que el ventrículo derecho está más preservado con una afectación del ventrículo izquierdo. Una hipoquinesia del ventrículo izquierdo, sobre todo en la cara lateral. Me gustaría comentar esta publicación que es de la Surviving Sepsis Campaign. Es verdad que estamos hablando de una infección, una infección grave por un microorganismo que no es conocido completamente ahora por el momento, pero sí que me gustaría que incidir un poco en lo que ellos dicen sobre la incidencia del shock y de la lesión cardíaca. Dice que es variable, la prevalencia es variable de los pacientes en shock. Fíjense que puede variar ese porcentaje de un 1% a un 35%, dependiendo de la población y de la severidad de la enfermedad. Se ha visto que en pacientes de UCI la situación de shock puede variar de un 25 a un 35%. Y en estas recomendaciones que hacen sobre manejo del shock, si ustedes las leen con detenimiento verán que no hay nada en especial que en el manejo del shock y la monitorización frente a un manejo de otros pacientes que no tengan COVID. Aquí, por ejemplo, les muestro algunas de las recomendaciones y que dicen que se tienen que utilizar los parámetros dinámicos, como la variación de presión de pulso, por ejemplo, para el manejo hemodinámico. Hay que utilizar la noradrenalina, norepinefrina, como el primer vasoactivo. Y la última recomendación relacionada con la disfunción cardíaca, pues es la misma recomendación que había anteriormente, que si un paciente que se está reanimando con líquidos y con drogas vasoactivas, si persisten los signos de hipoperfusión y si hay una evidencia de disfunción cardíaca, pues se debería añadir un inotrópico, que en este caso el recomendado es dobutamina. Es decir, que el manejo del shock y con disfunción cardíaca no variaría en cuanto a lo que habitualmente hacemos. Relacionado con la sepsis, también me gustaría recordar que la sepsis es una de las principales causas de mortalidad en las unidades de cuidados intensivos, que hay una combinación de hipovolemia, alteración vascular y también hay una disfunción miocárdica en todo tipo de sepsis. Entonces, no se conoce bien, pero la infección por COVID e incluso las infecciones nosocomiales que puedan producirse en estos pacientes podrían hacer desarrollar un cuadro de disfunción miocárdica asociado a la sepsis. No hay que olvidarnos de ellos. Aparte de una miocarditis o alteración de troponinas, podríamos tener una disfunción miocárdica clásica relacionada con la sepsis del virus o de otras bacterias que puedan acompañar en el proceso del paciente.
También me gustaría hacer mención al cor pulmonale. Cuando pensamos en el cor pulmonale siempre pensamos en el TEP, porque es evidentemente lo que hace es de manera brusca aumenta la poscarga del ventrículo derecho y esto es por un fenómeno de un trombo a nivel pulmonar y por otros fenómenos de vasoconstricción. Se ha visto, como he mencionado anteriormente, algunos casos de tromboembolismo pulmonar en los pacientes con COVID-19. Hay algunos casos, aquí les muestro, esta también es un estudio de Estados Unidos, aunque los autores son la mayoría chinos, pero también es un TEP que tiene generalmente por alteración de una hipercoagulabilidad y con D-dímeros elevados. Es decir, la elevación de D-dímeros nos tiene que hacer sospechar fenómenos trombóticos en los que se incluyen un tromboembolismo pulmonar. Pero me gustaría mencionarles, aparte del cor pulmonale y el TEP, otro fenómeno que también probablemente pasa desapercibido y que no me gustaría dejar de la charla sin mencionar lo que les voy a comentar ahora. Es el distrés. Hemos dicho que los pacientes con COVID, una de las manifestaciones fundamentales es la neumonía con el distrés y hay que recordar que en el distrés, que puede ocurrir también en estos pacientes, existe una disfunción vascular pulmonar. Esto en general. Aquí pueden ver que es por vasoconstricción hipóxica o por trombosis microvascular o por daño endotelial y remodelado vascular o por bien los mediadores inflamatorios. Esto hace que haya una disfunción vascular pulmonar. Esto conduce a que haya un aumento de resistencias vasculares pulmonares y que el ventrículo derecho, que está en la circulación pulmonar, que es un circuito de baja presión, puede ver aumentadas esas resistencias vasculares pulmonares y un aumento de poscarga que puede hacer fracasar a ese ventrículo derecho. Porque hay que recordar que el ventrículo derecho tiene una peor tolerancia al aumento de poscarga, sobre todo si es de manera brusca. Es decir, que el distrés provocado por el COVID-19 y además la ventilación mecánica que nosotros utilizamos puede aumentar las resistencias vasculares pulmonares y afectar al ventrículo derecho, haciendo fracasar al mismo. Y esto hay que recordarlo y ahora, cuando nosotros estemos ventilando a estos pacientes. Fíjense otra vez vuelvo a la Surviving Sepsis Campaign, qué es lo que dicen acerca de cómo ventilar a nuestros pacientes. Aquí les he mencionado también solamente 3 recomendaciones y aquí dicen que para los pacientes ventilados con un distrés moderado o grave sugieren ventilar con prono, o sea, girar en prono, decúbito prono, durante 12 o 16 horas. Y esto, lo he puesto en verde, esto puede ser bueno para el ventrículo derecho porque se ha visto que esto puede descargar, entre comillas, el ventrículo derecho. Sin embargo, si se recomienda una estrategia con PIP elevada, o bien las maniobras de reclutamiento, las dos podrían tener efectos deleterios sobre el ventrículo derecho, porque las dos pueden aumentar la poscarga de ese ventrículo derecho. Es decir, que hay veces que podemos ver que el paciente puede tener una hipotensión y puede ser desencadenada por una disfunción de ventrículo derecho. Aquí les muestro en la imagen un caso muy llamativo, en el que pueden ver que el ventrículo derecho está dilatado y es mucho más grande que el izquierdo. Es verdad que es un caso extremo y que probablemente no, cuando ventilamos un distrés esto no lo vamos a encontrar, pero sí que hay que vigilar que si el paciente no acabamos de ver porque tiene un estado de shock, hay que descartar, sobre todo en pacientes que los estamos ventilando con PIP altas y que sobre todo aquí abajo pueden ver lo que más influye, una presión plató elevada, una PIP, sobre todo que hay que ver el balance entre reclutamiento y sobredistensión, la acidosis respiratoria influye muchísimo en el ventrículo derecho y una driving pressure mayor de 18, es decir, que si tenemos estos factores tenemos que vigilar que ese ventrículo derecho no se afecte. Y esto, a veces nos olvidamos del ventrículo derecho cuando estamos ventilando a un paciente con distrés, pero no quería desaprovechar la ocasión para recordar cómo tenemos que ventilar a estos pacientes. Aquí podrían ver también otro caso en el que ven el ventrículo derecho, es esta zona, ahora a ver si, perdón, esta zona blanca, negra de aquí es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo que está más empequeñecido y perdonen porque el vídeo no funciona demasiado bien, pero más o menos se ha visto que ese ventrículo derecho está dilatado y la idea es esta. En cuanto a la ecografía,
claro, nuestros pacientes pueden tener elevación de troponinas, pueden tener una miocarditis, un shock cardiogénico. Entonces, nosotros tenemos que diagnosticar esto, aparte de, evidentemente, troponinas o marcadores como pueden ser lactatos o que esté el paciente hipotenso, oligoanúrico, etcétera. Sí que para poder ver mejor la función cardíaca tendríamos que hacer una ecografía. Me ha parecido interesante mostrarles unas recomendaciones polacas. Aquí las pueden ver, en el que los autores, que es de la Sociedad de Cardiología Polaca, en que ellos recomiendan que no hay que hacer un examen ecocardiográfico de manera rutinaria a los pacientes con COVID, sobre todo para evitar el contagio a los sanitarios. ¿En qué pacientes tendríamos que hacerlo? Pues tendríamos que hacerlo en aquellos pacientes con signos de fallo cardíaco, inestabilidad hemodinámica, si sospechamos una disfunción cardíaca. Además, tendríamos que hacer un examen limitado, yendo a contestar preguntas concretas y a obtener datos que puedan respondernos a estas preguntas. Por aquí es lo que, sobre todo las preguntas que puedan cambiar nuestra manera de hacer. Por ejemplo, el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar, es compatible con un ventrículo derecho dilatado, porque esto sí que puede hacer que podamos poner un tratamiento específico como trombolítico. O hay una disfunción cardíaca muy llamativa, esto podría hacer que pusiéramos inotrópicos o bien si sospechamos una alteración segmentaria, un evento isquémico, hacer una coronariografía. Es decir, ver alteraciones que puedan llevarnos a un cambio de tratamiento. Y los estudios transesofágicos, evidentemente, solo si es absolutamente necesario hacerlo y con personal entrenado y bien protegido. Aquí podrían ver unas aplicaciones, tampoco podemos hacer un repaso de toda la ecografía, pero aquí he puesto aplicar 4 o 5 cámaras porque es lo que habitualmente es más fácil de ver y de encontrar, sobre todo para operadores no muy expertos, y nos puede hacer una visión más general de lo que es la contracción, sobre todo biventricular. También podrían hacer, si el operador es experto y si necesitamos conocer la fracción de eyección, podríamos hacerlo por el método de Simpson. Y también otro dato importante que podríamos obtener rápido sería el gasto cardíaco mediante ecografía, que aquí pueden ver que el volumen sistólico sería como un cilindro de sangre que sale del corazón, donde este cilindro necesitamos el diámetro, aquí pueden ver el diámetro de la aorta y la integral velocidad-tiempo del flujo aórtico. No puedo entrar con más detalles, si quieren después en las preguntas podemos comentar datos de ecografía. Pero sí que hay datos ecográficos que pueden darnos una información relevante para estos pacientes, para el manejo de estos pacientes. Y por último, sí que me gustaría mostrarles un artículo que acaba de ser publicado, está online en la revista de Medicina Intensiva, que está hecho lo hemos realizado miembros del grupo del Comité Acreditador y Formación en Ecografía, en que revisa datos sobre ecocardiografía, ecopleuropulmonar y ecovascular. Y aquí les muestro también una imagen de la ecocardiografía en prono, porque muchos de estos pacientes están en prono, y aquí sí que también mostramos cómo se tendría que hacer una ecografía, poniéndolo en posición de nadador, con el brazo izquierdo más elevado, con una almohada debajo para hacer, debajo del brazo, para hacer, colocando el transductor al nivel del quinto espacio intercostal, línea medioclavicular. Es decir, que la ecografía podría hacerse también en estos pacientes y de esta manera tener también datos anatómicos o funcionales. Por último, aquí pueden ver, haciendo un resumen, este es de Manis Bansal, publicado también recientemente, una revisión sobre los aspectos cardiovasculares y COVID-19, y aquí hacen también en esta tabla, pueden ver un poco lo que hemos estado hablando, que puede haber una lesión cardíaca aguda, generalmente definida como un aumento de la troponina, puede haber eventos coronarios agudos, aunque aquí, por ejemplo, dicen que no hay ninguno reportado, es decir, nosotros hemos encontrado algún evento, pero es verdad que todavía no está bien documentado, habrá que esperar al fin de la pandemia para acabar de ver los datos. Puede haber disfunción ventricular, fallo cardíaco, arritmia, y las consecuencias a largo plazo, esto habrá que ver,
se han descrito que hay anormalidades del metabolismo del lípidos y glucosa, pero habrá que ver realmente si estas afectaciones de miocarditis o disfunción ventricular o de esta troponina tienen una afectación a largo plazo. Por lo tanto, como conclusiones, yo diría que el COVID-19, causado por SARS-CoV-2, constituye una pandemia global. De mortalidad. COVID-19 origina elevación de marcadores de daño miocárdico, fundamentalmente troponina, es la más estudiada, y manifestaciones clínicas como miocarditis y choque cardiogénico. Los mecanismos fisiopatológicos no son bien conocidos, pero fenómenos inflamatorios y de afectación directa del virus en el miocardio podrían ser predominantes. Y por último, la ecocardiografía permite evaluar la función cardíaca de manera no invasiva en el paciente con COVID-19 y sospecha de disfunción miocárdica. Muchas gracias por su atención y espero que tengan preguntas y comentarios sobre la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En cuanto a las arritmias malignas en los pacientes con tratamiento con hidroxicloroquina y la combinación con acitromicina, ¿tiene alguna experiencia más o menos en qué incidencia? A ver, nosotros hemos tenido en nuestros pacientes, al principio que poníamos más hidroxicloroquina, algún paciente que tuvimos algún alargamiento del QT y alguna taquicardia ventricular, pero la verdad es que la incidencia no es muy alta, quizás sea un 2, un 3%, tampoco se conoce, es más alta con hidroxicloroquina que con cloroquina. Entonces hay que intentar evitar estos fármacos, sobre todo si el paciente tiene antecedentes, y monitorizar de manera continua el QT y si no suspenderlo. ¿Y qué tipo de monitoreo sugiere usted en estos pacientes que presenten inestabilidad? ¿Solamente ecocardiografía o alguna opción de monitoreo invasivo? A ver, la primera opción sería la ecocardiografía porque nos da una imagen del corazón. Lo que pasa es que, como en todo tipo de pacientes, hay veces que necesitamos una monitorización más continua que la ecocardiografía no la puede dar. Entonces, en estos pacientes, es verdad, en nuestra experiencia, ahora que tenemos, bueno, ahora estamos ya bajando la incidencia, pero estamos teniendo bastantes pacientes con insuficiencia respiratoria y con inestabilidad hemodinámica, es que se tiende a monitorizar menos, porque como es algo invasivo, pues el hecho de tener que poner el catéter, o bien nosotros monitorizamos con Pico o con Swan-Ganz, con los dos monitores. Entonces, los profesionales tienen miedo, entre comillas, a hacer ese acto de poner otra monitorización, pero sí que lo hacemos. O sea, en los pacientes que con líquidos y con dosis bajas de noradrenalina y con una disfunción miocárdica o disfunción miocárdica detectada por ecografía, estos pacientes son candidatos a una monitorización. Entonces nosotros los monitorizamos, ya le digo, puedes ver monitorización de muchos tipos, pero nosotros lo que utilizamos es Pico y catéter arterial pulmonar, porque nos da datos cardiológicos y también de función pulmonar. En el caso del Swan-Ganz nos daría oxigenación y aparte la presión de arteria pulmonar es importante, y en el caso del Pico nos daría el agua extravascular, que también es importante en el distrés. Ok. Y en cuanto al monitoreo de estos marcadores, tanto de troponina como dímero D, ¿con qué frecuencia sugiere usted que se debe de realizarse en los pacientes que están en falla respiratoria? Sí, la troponina probablemente en pacientes en que vemos que está elevada tendría que ser cada 24 horas o cada 48 horas sería probablemente lo que hay que hacer. Sí, se ha visto, esto es importante porque los pacientes que fallecen, se ha visto que al ingreso, en el momento de admisión, a mitad de durante la hospitalización y antes de fallecer, hay una elevación de esas troponinas. Por ejemplo, los pacientes supervivientes no hay elevación de troponinas, es decir que si vemos una elevación de troponinas, cada 2 o 3 días se deberían monitorizar. El dedímero también es importante, sobre todo monitorizar en los pacientes que tienen un dedímero elevado en el primer día. Y si es así, tendríamos que monitorizarlos cada 24 o 48 horas, porque tiene implicaciones pronósticas y de tratamiento para anticoagularlos, al menos a dosis medias. Ok. El profesor Carmona desde México nos pregunta,
digamos, en el servicio de urgencia sugiere como protocolo de ingreso hacer una evaluación cardiológica a todos los pacientes que ingresen con falla respiratoria. O sea, ¿estaría indicado hacer un estudio ecocardiográfico a todos los pacientes? No, yo creo que no. No, porque yo creo que en todos los pacientes habría que hacer un electrocardiograma y una radiografía, evidentemente, y troponinas. Solo aquellos que hay sospecha, o bien por sus antecedentes, o porque hay en la radiografía de tórax con el electro algo sugestivo, hacerle ecocardiografía. Es verdad que en muchos pacientes críticos la ecografía tiene que ser ya como algo básico, pero hay que tener en cuenta que esto hace mayor exposición para el profesional. Entonces, de manera rutinaria no se recomienda ni por la Sociedad Polaca ni por otras sociedades, no se recomienda. Ok, la misma pregunta que nos hace el colega del colegio médico, ya estaría respondida. La pregunta es, ¿en qué momento se solicitaría la evaluación ecocardiográfica, no? Sí. Okay. Entonces es muy importante el monitoreo de las enzimas también, digamos, tanto la troponina como el dímero D en estos pacientes. Sí, sí, sí. Ok. Sí. En su casuística, ¿hubieron muchos casos de pacientes con tromboembolia pulmonar? Porque yo creo que es un poco difícil hacer el diagnóstico de esta patología en estos pacientes. Es difícil, sí, es difícil sospecharlo porque los pacientes ya están intubados con una neumonía, con una insuficiencia respiratoria, y a veces es difícil de sospechar, al menos, ¿no? Entonces, cuando hay un empeoramiento brusco de la insuficiencia respiratoria, o bien hay un dedímero alto, sí que hemos hecho una valoración de la trombosis venosa con ecografía, y si hay mucha sospecha, bien por insuficiencia respiratoria o inestabilidad hemodinámica, hemos hecho TACs. Y hemos encontrado, tenemos 3 o 4 casos de TEPS, sí. O sea, que no es que sean demasiado frecuentes, pero hay que sospecharlos. O sea, hay que sospecharlo y hay que diagnosticarlo. En su experiencia, a todos los pacientes con distrés severo, ¿le ponen ustedes línea arterial? Sí. ¿O se le puede monitorizar en forma no invasiva? Nosotros, de manera rutinaria, todos los pacientes que están ventilados, casi el 90 y pico % llevan una línea arterial. Y en pacientes con un distrés, sí, porque es frecuente sacar los gases, la evaluación, sobre todo cuando hacemos elevación de PIB o maniobras de prono. Entonces, de manera rutinaria, además para monitorización de la tensión arterial, nosotros sí que ponemos catéteres arteriales, sí, de manera rutinaria. Ok. No sé si hubiera alguna pregunta más del auditorio. Estamos enlazados con colegas de diferentes países, colegas de Lima también que están interesados en la ponencia. Veo que no hay más preguntas, doctora. A nombre de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva le damos las gracias por esta ponencia, y recordar a los colegas que están enlazados en esta ponencia, esta charla se queda grabada y se queda colgada en la página web de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Así que a nombre de la SOPEMI, doctora Echogavia, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Adiós.